Listo. Como quedaste, como estás como host, Yauri, ahorita de pronto te llega el enlace de la grabación a ti. Si te llega a llegar, dice como Zoom, te envía este material, me lo reenvías porfa, ¿listo? Listo, profe. Bueno, entonces lo que le decía, teníamos la estructura if donde teníamos edad, hijos y promedio, y lo primero que hicimos fue una verificación de si cumple todas las condiciones, ¿cierto? Que la edad sea mayor a 17 o bueno, mayor o igual a 18, que los idiomas fueran mayor que 2. Bueno, hicimos la condición verdadera, ¿cierto? Y ahí decimos bienvenido a su beca, ¿sí o no? Bienvenido, bienvenido a su beca. Listo. Pero resulta que ayer evaluamos unos escenarios alternativos. ¿Y qué es? Que si el usuario fallaba en algo de lo que tenía, se lo íbamos a decir. ¿Listo? Entonces, acá lo que empezamos a hacer fue como una evaluación y empezamos a decir, ¿es la edad la que es menor a 18? Entonces, sí, le decimos, bueno, paila por edad, ahí le decimos, tin, tin, tin. A ver, lo hacemos más chiquito, lo ponemos más chiquito. Pero miren que yo una vez veo que esta condición es verdadera, o sea que le digo paila por la edad, ¿cierto? Está muy chiquis. En ese caso, una vez sale el mensaje de paila por edad, vuelve al flujo principal, si se dan cuenta, que era lo que decíamos con el if y el else, ¿sí? Entonces miren que simplemente acá yo evalué el A, dijimos, al final lo que hicimos fue colocar un if else, no, entonces ven y lo coloco acá. Entonces se vería más o menos así, como para que echemos, estamos echando un repasito de lo que vimos ayer y antes de ver el tema que vamos a ver hoy. Entonces, simplemente es como si tuviéramos dos flujos, el flujo de verdadero, que lo tenemos por acá, y el flujo de falso. Y dijimos, en caso de que sea falso, o sea, que ya sepamos que no cumple alguna de las condiciones, entonces empezamos a evaluar cada una de las opciones y pues en ese caso volveríamos al camino del falso y ya saldríamos, ¿sí o no? ¿Por qué en este caso no utilizamos un if anidado? Bueno, ¿cómo se podría definir un if anidado, muchachos? ¿Qué características tiene un if anidado? Pues digamos que si el if es verdad, pues va a la salida normal, pero si es falso, pues digamos en vez de decir no, pues la cosa de esto es esto, sino hay otro if dentro de ese Smith else prácticamente. O Digas sea, que hace el if else, else que es es la verdad. versión falsa, y vuelve a comprobar una condición, ¿listo? En este caso, ¿por qué tenemos aquí en vez de if else, por qué tenemos como ifs sueltos dentro del else? ¿Cuál es la diferencia? para que tengan en Porque cuenta con las variables. el, Todos fueron a decir tanto que no dijeron nada. que en el if anidado te suelta una sola respuesta. En cambio, con estos te suelta varias. Evalúa todas las condiciones, ¿no? Para identificar exactamente las que fallaron, ¿listo? Entonces, mire que acá tenemos, bueno, hijos, Profe, dímelo. ¿no sería en lo de edad de hijos cambiarlo de verdad y falso? Que Tienes toda la razón, la condición es al revés. No, la edad sí está bien, edad menor a 18 bien, pero hijo sí es diferente de cero. ¿Listo? Perfecto, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Acá ya tenemos idiomas menor de 3 y el último era promedio menor que 4.
Listo. Y acá ya pues después del if seguiría el flujo normal de nuestro programa, pues que en nuestro caso directamente el programa se acaba, ¿sí o no? Entonces aquí ya chun, chun avanza. Y chun, acá ya finaliza, no tenemos como más condiciones ni nada, sino acá ya finaliza, ¿listo? Entonces, ahí tenemos la diferencia entre qué es un if, qué es un if anidado, que es cuando yo en el else vuelvo a evaluar una condición, pero entonces, ¿cuál es la característica? Que todas las condiciones que yo tengo en un if anidado, o sea, si tengo if, else, else if, cuando encuentra una de ellas que es verdadera, se sale automáticamente de las otras, ¿listo? En este caso en particular, lo que necesitamos hacer es un if else y dentro del else poner ifs individuales para identificar todas las posibles opciones. ¿Listo? Sí, por eso promedio menor que 4. Sí, es menor que 4 porque la condición es que Profe, fuera mayor o igual a 4. Dime. o sea que hay dos tipos de if. Sí, hay dos tipos de if else, digamos, o sea, pero pues es que este se puede ver como el if normal, ¿no? O sea, al final lo que estás metiendo es dentro del else otro if normal, ¿sí? O sea, simplemente tenemos dos tipos de if, el if solito, que lo podemos tener sin else, que es solamente evalúa una condición y ya. El if else, cuando tengo una condición para lo verdadero y una condición para el falso. Y el if anidado, que es cuando yo evalúo las condiciones de manera sucesiva, o sea, if else, else if, y al final un else de salida por defecto. ¿Listo? O sea, el if anidado, al igual que el if normal, tiene dos salidas. Y el if else tiene una salida y continúa por la del if original, ¿sí? O el if anidado tiene también una sola salida, o sea, porque el if anidado evalúa las condiciones y cuando encuentra una que es verdadera, entra a cumplir la condición y sale de una vez del flujo. No O sea, entendí. si yo tengo por acá edad y lo tengo anidado, los tengo anidados, tengo else if, esto así, entonces, digamos, así es como se ve un if normal. Sí, mírenlo así, que es el que hemos venido trabajando, if, else y con el if. El if anidado se vería de la siguiente manera. Mira, el else if lo que hace es verificar, bueno, acá lo vamos a colocar a este lado porque se va a ver más bien es así. Si es verdadero, dice paila por edad en este caso, y solo si es falso, evalúa la siguiente condición, que es la de los hijos. Entonces mire que yo voy haciendo es como una cascada, ¿sí ven? Voy haciendo una cascadita y solo si ni la edad ni los hijos cumplen, entonces en ese momento, hasta ese momento, evalúo los idiomas. Y ya no hay ninguna, pues bueno, puede ponerle ahí una condición por defecto o ya. Miren, ya que nosotros conocemos el problema, ya que nosotros conocemos el problema, acá voy a poner la gráfica porque sé que con la grafiquita lo van a entender más claramente. Miren, ¿sí ven? El if normal acá lo que hizo fue un if else y acá hago pequeños ifs dentro del if else, ¿sí ves? Verifico todas las condiciones. O sea, miren que yo haga lo que haga, paso y verifico todas las condiciones, ¿sí se dan cuenta? Pero en un if anidado, cuando tengo un if else if, miren que lo que yo hago es únicamente, ya cuando se cumple una de las opciones, salgo y ya no salgo, ¿sí ven?
solo evalúo las otras opciones si las otras son falsas. ¿Sí se dan cuenta? Profe, o sea, el if anidado es como usar un OR, El if digamos. anidado no es más, bueno, sí, es como decir, ya cumplió con una, ya no verifico más. ¿Para qué verifico más? Ya está bien así. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, sé que algunos entienden más con el diagrama de flujo, sé que algunos entienden más con el código. Tranquilos, lo importante es que lo hagan de la manera que lo entiendan de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, simplemente acá les quiero mostrar, cuando es un if anidado, entonces lo que hacemos es verificar las condiciones una vez que se tiene la condición falsa y si alguna de las condiciones internas se cumple, ya el programa se cierra. En cambio, en el escenario de la izquierda se ve el código directamente ahí. ¿Listo? Y ahora, entonces, supongamos que cómo funciona el menú, por ejemplo, que de hecho funciona muy actualmente, digamos, en WhatsApp. ¿Cómo funciona el menú en WhatsApp, muchachos, cuando uno escribe algo? ¿Qué le dicen? Le envían las opciones y que, bueno, ya dice que oprima, pero a veces hay algunos chatbots que, ¿qué le dicen a uno? ¿Cómo así, profe? La verdad es que me perdí. Cuando uno llega, por ejemplo, y envía un chat de WhatsApp para pedir una cita médica, entonces, ¿qué le dice? Oprima uno para tal cosa, oprima dos para tal cosa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que ese tipo de menús son muy comunes, están más vigentes que nunca. ¿Y para qué me servirán ese tipo de menús, muchachos? ¿Qué creen ustedes? Para optimizar el proceso de respuesta. Para optimizar la respuesta, pero digamos que de manera general, para tener varios programas dentro de uno. Si se dan cuenta, como que cada programa es una cosita diferente. Claro, si usted me pide el certificado, entonces yo ejecuto este programita que tengo acá. Si usted me va a pedir que asignar una cita médica, ejecuto este otro programa. ¿Si se dan cuenta? Entonces imagínense que el profe ya se va a poner imaginativo y en los laboratorios no les va a pedir varios archivos CPP, sino uno solo. Con un programa, con un menú que les diga, si oprime uno, haga tal cosa, si oprime dos, haga tal cosa, si oprime tres, haga tal cosa. ¿Cuál estructura nos serviría para eso, muchachos? El if anidado. El anidado, El anidado, ¿cierto? Entonces podríamos utilizar el if anidado. ¿Y cómo se vería ese diagrama de flujo de ese if anidado que directamente tendríamos ahí? Vamos a verlo aquí rápidamente. Tendríamos aquí algo que se llame opción, ¿cierto? Opción, digamos una variable que se llame opción, que va a ser entera, no me van a declarar una variable esa como double, ¿listo? Int opción. Y entonces, ¿qué le diríamos? Acá, ¿qué diríamos? Tendría como pedir entrada, supongo, para el... Sí, Bueno, eso digamos que ya, allá arriba está. ya Eh, anteriormente pedimos la entrada. Entonces, aquí, ¿qué haríamos ya para que entre la función que le funciona? Sería Comprobar si como es uno, opción si opción igual es uno. tal número. Opción, sí, Igual, digamos, uno. Igual, 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 uno. igual, igual Igual, uno. uno. Entonces, si ese, Y entonces luego acá acá. hacemos acá Acá. haríamos el programa uno, ¿no? Y ahí Sí. tendríamos el fragmento del código. ¿Y qué seguiríamos? Entonces, si no es la opción uno, ¿cuál sería? Opción 2. Opción dos. Exacto. Sí, así es, Santi, la 2. Opción 3, opción 4. Y aquí tendríamos como por defecto o si la opción, ya sé que no es uno, no es 2, no es 3, no es 4. Entonces si la opción es simplemente diferente de 4, podría decir en este caso, sí, o sea, si no es ninguna de estas opciones, porque si ya llegó hasta acá y la opción es diferente de 4, sería como el programa, digamos, por defecto, ¿sí? O, por ejemplo, ese me sirve mucho para decir, em, su opción no es válida, ¿sí? Por ejemplo, si no escogió ninguna de las opciones, pues con ese podría decirle, pues no ingresó una opción válida, ¿listo? Entonces miren que así yo podría crear mi propio menú con los if else, ¿listo? ¿Quieren verlo cómo se vería en el código? Vamos a verlo en el código. Profe, en ese caso, una switch sería
if else Sí, anidado tranquilo, tranquilo, con simplificado. calma. Sí, no, 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 no me vas a dar el parche, no me vas a dar el parche. Solo que yo doy el tema claro, cuando son temas que ustedes no entienden, ahí sí, ay, no, profe, pasito a pasito, pero cuando son temas que entienden, ahí sí hacerme perder a los otros. No, 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 con calma, ¿listo? Entonces, ese es el del promedio. Bueno, este ya vamos a dejarlo en el pasado. Vamos a hacer uno nuevo. Trin, trin, trin. Entonces, Profe, aquí simplemente vamos a acá, ver cómo se ve ese código, bueno, cómo se ven los if en código, ¿cierto? sí, o sea, lo vamos a hacer ese menú que les dije, lo voy a hacer con, con if else, ¿listo? Entonces, mire, yo voy a recibir uno que sea la opción. Y entonces, ¿qué es lo primero que le tendría que decir al usuario? Ingrese la opción de su preferencia, ¿cierto? Pero para eso, pues tendría que darle el menú, ¿no? Entonces, muy seguramente voy a tener algo acá. Acá voy a tener algo así que me diga como opción uno, programa uno. Bueno, en este caso porque estoy muy imaginativo, ¿sí o no? Pero pues, miren que en este caso voy a hacer un menú de 3 opciones, listo para 3 programas. Entonces, Manuela, cuéntame. Profe, lo que pasa es que me acabo de conectar. ¿Ustedes ya llenaron la asistencia? Ay, No, todavía no, tranquila, no se acelere y ok, pregunte, profe. y para esas preguntas pregunte por el chat que me interrumpe el flujo de la Ay, clase, que perdón, usted perdón, quiere la profe, clase. perdón. Bueno, Dale. señor. Entonces le decimos, if opción es igual a uno, entonces abro los corchetes y bueno, acá voy a colocar todo lo que sea el programa uno. Miren que yo acá puedo colocar este cout, ¿sí? O puedo colocar código fuente, ¿listo? O sea, puedo colocar mis propias variables ahí dentro y hacer la operación, ¿listo? Y entonces ya le digo, si la opción no es uno, o sea, si le decimos else, si no fue uno, entonces evalúe si la opción es la 2, ¿sí o no? Chan. Y si no, entonces evalúe que la opción, si la opción es cuál. La La 3. 3, listo. Bueno, acá es 2. Y si no es ninguna de ellas, o sea, si no es ni la uno ni la 2 ni la 3, que sería el else que cubre todas las otras opciones, ¿qué haría? ¿Esa opción no es válida? Sí, le digo, lea bien. Listo. Así bien polite, ¿sí o no? Un programador bien polite. Listo. Entonces vamos a ver mi menú. Sencillito, mire mi estructura de menú, súper sencilla. Vamos a correrlo y me dice programa uno, programa 2, programa 3. Ingrese la opción de su preferencia. Lea bien, pero claro, pues me faltó algo. ¿Qué me faltó después de ingrese la opción de su preferencia? El CIN. El CIN opción. Listo. Y ahora sí arrancamos. Entonces le decimos ingrese la opción, si le oprimo uno me dice ingresó al programa uno, lo cual es pues lo esperado. Si damos el programa 2 entonces ingresó al programa 2 y si le damos ingrese al 3 le damos al programa 3. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal ese uso de los if else anidados? Aquí, ¿por qué se usan anidados? Porque pues si yo entro a ejecutar un programa no ejecuto otro. ¿Listo? Juan David, cuéntamelo. Ah, no, profe, lo acabas de responder, que no entendía por qué usaste el else en vez de solo tres if diferentes. Claro, porque entonces en este caso, si tú entras al programa uno, no tienes que entrar ni al 2 ni al 3. ¿Para qué verificas? ¿Para qué gastas tiempo verificando eso si ya sabes que va a ser verdad? ¿Sí o no? Eso es como ustedes. Si ya su novia los dejó y ustedes ya le rogaron, ¿para qué vuelven de migajeros si ya saben cuál es la respuesta? Y si lo aceptan, ya saben eso cómo va a terminar. ¿Para qué? ¿Para qué, muchachos? ¿Para qué se dan mala vida? Migajeros y migajeras, porque también las hay. Pilas, pues. Entonces, Profe,
Dígamelo. ¿Para qué se usan las llaves ahí? Las llaves son las que encierran el programa de la opción. Mire, aquí internamente, acá va todo el código de la opción uno. ¿Sí te das cuenta? Todo debe ir dentro de esas dos llaves para que cuando entre al uno ejecute todo ese programa que está ahí. ¿Listo? O sea, es otra función dentro del if. Claro, es no una función, sino sí, es como hacer un programita, solo que ya no lo vamos a hacer suelto como lo hacíamos en dos archivos, sino ahora la parte fundamental, la carnita, la vamos a ejecutar ahí dentro cuando ingrese a la opción uno. ¿Listo? Listo, listo, gracias. Listo. Dice Edwin, donde hubo fuego, cenizas quedan. No, mi hermano, pero las cenizas de su dignidad quedan ahí. Qué tristeza. Listo. Tengan dignidad, muchachos. Además, ya sabes, ya están aprendiendo a programar, ya aquí, ya están por encima del 80% de la población. Listo. Entonces, ahora que estamos aquí, entonces ustedes se imaginarán que cada vez que yo hago un menú, ¿qué pasa? Pues me toca hacer lo mismo, ¿cierto? ¿Sí entendemos? Porque cada vez que yo quiero, me toca hacer lo mismo y me toca hacerlos igual, igual. Y ustedes saben que si a los ingenieros hay algo que no nos gusta, ¿qué es? Hacer una tarea que se puede automatizar. Ah, ¿sí o no? Demorarnos 10 horas automatizando una tarea que nos toma 5 minutos. Sí, es verdad, porque yo lo hice copiando y pegando. Pero entonces, los ingenieros nos inventamos una estructura que no se llama if, sino se llama switch para optimizar esto. ¿Listo? Entonces, la estructura switch dice, hola David Alejandro, lo que sucede es que tengo que ir al ensayo de mi graduación. No, porque me graduó mañana. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer una pausita chiquita. Yauri, porfa, ayúdame a enviar la asistencia y llenamos la asistencia. ¿Listo? Y este temazo de José José. Porfa, Yauri, ayúdame a enviar la asistencia, muchachos, y llenamos la asistencia. 5 minuticos y llenamos la asistencia. No, ¿qué 5 minuticos? 2 minuticos. Listo, ahí se fue Listo. la Enviada asistencia. la asistencia, por favor. Vamos llenando la asistencia, por favor. Le voy a poner aquí banderita de colores a Yauri a la asistencia porque eh, me parece que muchas gracias. Esta es mi forma de agradecer ahí porque levantas arcoíris de colores, Yauri, cuando nos envías la asistencia. Obviamente sale el sol, se alegra el día. Por eso Es es la por eso, banderita. eso significa la bandera, ¿no? Sí, claro, eso es. Sí, creo. Obviamente. Ya van 19, 22. Bueno, si pierden el curso misteriosamente, yo no sé. Juan José dice, ¿cuál prefiere, el triste o el preso? A mí me gusta el triste de José José. Dice Jerónimo, el profe es migajero de closet, que le guste José José lo delata. No, que me guste la buena música no significa que me guste rogar. Yo tengo dignidad, ¿listo? Yo tengo dignidad, solo que me gusta la buena música. Me aprovecho de los migajeros de los otros. Dice Juan David, aprovecho para desayunar, pues. Pues porque pues es boliviano, no mentiras. ¿De dónde es Juan David que dice el pues al final? Yo, profe, soy de Bogotá, pero con raíces de Cúcuta. De Cúcuta. Ok, es que estuve viéndome, el chiste era porque estos días me estuve viendo cortos, me salieron cortos de los Reyes en YouTube, así como cuando el algoritmo se vuelve todo loco y empieza a recomendarle cosas a uno. Entonces, siempre que decía una frase terminaba con el pues y decía que era pues porque es boliviano. ¿Listo? Entonces ese era el chiste. Listo, hágale, coma Juan David. Pero raíces bolivianas, pero venezolanas o solo bolivianas. No, profe, ¿qué le pasa? De ¿Qué colombiano no más. No, ¿qué pasa? Pues todos tuvimos. Cucuteño que se respeta tiene ancestro que estuvo en Venezuela. No, pues mis tíos son de Venezuela. Ah, bueno, por eso, sí, ve, relajado. O sea, sus primas son venezolanas. Y entre primo y primo, pilas pues, Juan David, con eso. Recuerde, recuerde lo que nos enseñó el compañero. Sin gorrito no hay fiesta, si no, no, pilas con eso. Ojo con eso, manito, no se hace tirar su carrera.
Lo estoy molestando, lo estoy molestando. Hágale que lo estoy molestando. Hágale, vaya y desayune. Sí, obviamente para los ingenieros no hay peligro de eso. No, 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 pero son tan salados que van y con la primera a ti. No, nada, protegidos, muchachos, siempre. Pilas. Claro, aquí en ingeniería ni con gorrito, ni sin gorrito, ni con sombrero, ni con nada hay fiesta, gente. Les aviso, es una trampa. No, pero Huyan si ahora hay que pueden a fiesta. artes. Bueno, Pero por eso es que terminas metiendo materias allá, termino no viendo allá principios de odontología regenerativa ya, porque es la única de libre elección que dejan inscribir para allá de odontología. Sara, que si tienes experiencias que quieras contar, Yauri. Uy, hijo de madre, ese Yauri. desde antier están que dicen que sí hay chisme, pero no, gente, no hay chisme. ¿Cómo así, Yauri? Es- Oiga, si yo nunca le he preguntado a un chisme, siempre los molesto y nunca les pregunto cómo están. Me imagino allá Yauri Sí, ¿no? así en la tarde allá. Siempre me pregunta y me pone tareas, pero nunca me pregunta cómo estoy. Le pregunto a todo el mundo menos a mí. Sí, creo, siempre es Yauri, ya terminaste de calificar, pero nunca es Yauri. Qué dramático, pero tienes razón. Bueno, listo. Igual lo chistoso es que este semestre no está calificando, ¿no? O sea, me dice eso el Sí, semestre que le quito tarea, ¿no? sí, creo. Menos mal. Bueno, igual, ojo con el muchacho que en este momento está en rol de poder con ustedes, muchachos, y ese es consejo para ustedes. Y sobre todo lo voy a decir a las niñas porque lo he visto comúnmente en las niñas, ¿listo? Si un profesor que les está dictando una asignatura tiene acercamientos a ustedes, al menos esperen a que termine el semestre, muchachos. Eso es inmoral tanto para ustedes como para el profesor. ¿Listo? Pilas, pues. Mi consejo es que no lo hagan, pero pues allá ustedes. Si lo hagan, háganlo bien. No, yo sí tengo una política, muchachos. Yo no sé los profes cómo pueden estar con estudiantes. La verdad no lo entiendo. Yo no, para mí es que yo los veo a ustedes como mis hijos. O sea, es como ese sentimiento de protección, de estamos todos, de hacemos, pero yo no sé cómo pueden hacerlo. O sea, yo no. O sea, incluso ni siquiera todavía que estén en la carrera me cuesta. O sea, tuve un par de estudiantes que después tuvieron aproximaciones lascivas hacia mí, pero no, muchachos. No, hay una barrera mental, pero no todos lo tienen, entonces tienen que cuidarse ustedes. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces vamos a mirar estructura switch. ¿Listo? Entonces, como los ingenieros nos dio pereza hacer esto de opción uno, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, ¿cierto? Nos inventamos el switch. En el switch, ¿qué hacemos? Tenemos la misma opción, solo que en vez de poner opción uno colocamos el valor con el que queremos comparar. Uno, 2, 3, 4 y un valor por defecto o por default. ¿Listo? Y de esa manera, hacemos lo mismo que acá, solo que no tenemos que escribir en la opción que ya, si ya sabemos que vamos a comparar opción, ¿para qué lo escribimos tantas veces? ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo de lo que queremos hacer acá. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se ve en el código. Entonces, en el código se ve de la siguiente manera. Entonces, mire, esta es la versión uno que tenemos de nuestra opción. En la otra sigue funcionando el menú de la misma manera. Voy a ponerle aquí comentarios a esto. Listo. Y entonces aquí vamos a decirle lo siguiente. Lo que le decimos es switch en vez de if. Y acá ponemos lo que vamos a comparar. Opción. ¿Listo?
Y entonces, ¿qué colocamos dentro del switch opción? Simplemente colocamos cada una de las comparaciones. Entonces, si oprime uno, aquí abajo colocan todo su programa. ¿Listo? Entonces aquí colocan Seout ingresó al programa uno y siempre al final del programa colocan un break. ¿Listo? Y de esa manera hacen todo su menú de manera súper rápida. ¿Listo? Case 2 ingresó al programa 2, Case 3 ingresó al programa 3 y voy a tener uno que simplemente es en cualquier otro caso, default. Profe, o sea, Listo. siempre al terminar una línea de cada caso tengo que poner break, ¿sí? Sí, tienes que poner el break o si no, va a funcionar como un if individual, va a verificar todas las opciones, ¿sí? Entonces no queremos eso, el break hace que el programa se salte, ¿listo? Entonces simplemente, si se da cuenta, gracias Lili, si se dan cuenta, acá cambiamos el opción igual 222 por un case y pues en realidad lo que me ayuda esto es a organizar mucho mejor las cosas. Vamos a ver cómo funciona, debería funcionar exactamente de la misma manera. Entonces, ingresamos uno, ingresó al programa uno, ingresamos 2, el programa 2, 3, el programa 3 y cualquier otra opción. ¿Qué es cualquier otra opción? ¿Qué pasa si escribo una palabra, por ejemplo? Mire, me aparece la opción por defecto, ¿sí ve? No es un mensaje personal a nadie, muchachos, solamente lo escuché ahí. ¿Listo? Y entonces ahora, muchachos, si entendimos la estructura de cómo funciona esto, ¿qué pasa si yo coloco char opción? ¿Qué dicen? ¿Funciona o no funciona? Pues debería funcionar, Debería. ¿no? No, profe, Entonces, lo cambia Bueno, por el funcionó. número Basquiat, bueno, ¿verdad? Bueno, qué debería modificar acá? Lo primero es el menú, ¿no? Deme un minutico, por favor. Listo. Entonces, simplemente en el menú yo debería decirle A, en vez de, por ejemplo, lo puedo hacer con ABC, ABC, ingresa la opción de su preferencia, plan. Y entonces, ¿qué cambiaría aquí? ¿Debo cambiar algo acá o va a ser la misma variable la que yo voy a evaluar? Tal vez el case. El que debo cambiar es el case. En vez de case uno, ¿qué coloco? Ah, case, Ah, pero cuando yo la coloco así nomás, ¿cómo lo interpreta? con Un char. Como, no, así lo interpreta como una Como el variable, como si código fuera la ASCII. variable A. Y en este caso yo voy a colocarlo digitas. como, entonces le coloco las comillas, muchachos, porque recuerden que el switch no es más que una generalización de un if anidado. Si ustedes se dan cuenta, si yo lo fuera a hacer aquí en el if, tendría que colocarle comillas A, bueno, minúscula A, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Solo que en vez, ahora como me voy a ahorrar el if, opción igual igual a y el else y todo lo que tengo ahí, simplemente coloco case A, case B, case C y un caso por defecto. ¿Listo? Vamos a verlo cómo se ve. Entonces, oprimo A, programa uno, excelente. B, programa 2, C, programa 3. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ingreso A mayúscula? Vamos a ver. A mayúscula me sale como si fuera la opción en defecto. La única que acepta es las de
las letras que aparecen ahí, A, B, C, así tal cual, ¿listo? Y así pueden hacer un menú con letras o con números, ¿listo? ¿Cómo lo ven, muchachos? Profe, una pregunta. En Dígame. la parte que lee la máquina, que uno no lee, uno puede, por ejemplo, colocar el char en código así y que cuando uno seleccione lo lea Uy, pues hagámoslo, en intentémoslo. letra. Nunca lo he intentado. A ver, veamos el char del A. A ver, si pongo solo el número entero, a ver qué pasa. Yo creo que va a funcionar. A ver, el del A es 97. Entonces vamos a colocarle aquí 97, 98, 99. Profe, repitió el 97. Listo, perfecto. 98 y acá 99. Listo. Vamos a darle run y le decimos A, ingresó al programa 1. B, ingresó al programa 2. C, ingresó al programa 3. ¿Qué pasa si ingreso el entero? 97. Me lo lee, no me lo lee porque acá lo está leyendo como char, o sea, acá está escogiendo como si fuera un carácter char, de hecho está cogiendo solo el primero. Pero si se dan cuenta que por debajo los char no son más que enteros, si se dan cuenta, así como sus ex les aparentan que son buenas personas y se hacen las santas con ustedes, pero con otros sí van y hacen cosas, es exactamente lo mismo, ¿sí o no? Tenemos el char, pero por debajo es como un entero solamente que se convierte en el código ASCII, ¿listo? Pero los que no entendieron, para que no se confundan, simplemente dejamos el A, el B y el C, ¿listo? Dice Lili, y si también quiero que me valga en minúscula, por ejemplo, una buena solución para eso es que antes de que entre acá, apliques una función que tiene el sistema para convertirla en minúscula. Entonces así, todas las que van a entrar van a ser minúsculas, ¿listo? Juan José, cuéntame. Profe, ¿y hay algún caso en el que en lugar de tener un número puntual, una letra puntual, se pueda poner un conjunto o varias opciones? No, no, porque ese sí es un menú que es independiente, funciona así, ¿listo? Entonces, eso lo vamos a ver la otra semana, cómo hacer para, por ejemplo, ejecutar un programa y después ejecutar otro programa de ese mismo menú, ¿listo? Pero en esta semana estamos haciendo un programa que llega, verifica una opción, ejecuta el programa que está dentro y sigue funcionando, ¿listo? Miguel Santiago, cuéntame. Profe, si yo quiero, digamos, que en el caso A, eh, lo puedo escribir con A minúscula y A mayúscula, se usa un O. No, no se puede. Acá no se le puede colocar más condiciones. En ese caso, lo que te digo, tendrías que utilizar una función antes que convierta esas letras, ya sea mayúscula o minúscula, siempre a minúscula o siempre a mayúscula y después sí hacer la comparación. ¿Listo? No se puede colocar un OR ni nada adicional, ni menor, ni mayor, ni nada. Eso solo funciona con el igual, igual y sin más operadores lógicos. ¿Listo? ¿Listo? Ok, listo. Listo. Miguel Santiago, cuéntame mientras voy haciendo acá un ejemplo para ustedes. No, profe, ya resolví la duda, gracias. Listo. Joan, cuéntame. Profe, mi duda es la siguiente, es que ahorita antes o sea, en el ejemplo del char, pues declaraste la variable, ¿no? Pero en el ejemplo anterior, pues no la habías declarado. ¿Hay necesidad de declarar la variable o no? ¿Dónde la declaré? Claro, yo en la anterior, solo que en vez de char le puse int y así lo tenía antes. ¿Qué va, profe? Se lo juro, revise el video y ¿Profe? verá. No, se lo juro que yo no le había visto que tenía clara la variable. Ah, que no lo había visto es diferente, pero sí No, estaba no, no. declarado. Por eso le iba a preguntar, porque yo no hay ningún momento que declarar la variable. Y yo dije, Bueno, ¿dónde lo será? dejamos a la democracia. ¿Cuántos votan que sí estaba declarada la variable antes int? Los tengo de mi lado. No, 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 o sea, no es por sabotearlo, pero sí estaba declarado, si no, no podría funcionar. No podría recibirlo. O sea, nomás por eso, así yo no me acuerde que estaba declarada por lógica, si no me hubiera votado un error. Es que mira, nomás acá,
Si yo no la declaro, si yo le quito la declaración, automáticamente el programa se me rompe, mira. Mira, de una vez me bota error. ¿Sí ves? Entonces yo por eso sé que tuve que haber declarado la variable porque funcionó. Si no, no hubiera funcionado. ¿Listo? Sara, cuéntamelo. Profe, en la estructura switch, en la parte de case, ahí se pones dos puntos y no punto y coma. Sí, 2 puntos. Ya te muestro. Mira, se pone 2 puntos y dentro de este se coloca todo lo que, entre los 2 puntos y el break, todo lo que es el programa, que es lo que les voy a mostrar ahorita. Miren, voy a hacer acá rapidito un programa, muchachos, que lo que hace es coger dos lados. Simplemente ustedes van a seleccionar una opción, van a ingresar dos lados y él va a hacer una operación con esos lados diferentes. Entonces, si ingresa el programa del área, por ejemplo, área, entonces simplemente, por ejemplo, voy a imprimir, el área se calcula de un rectángulo, es base por altura, ¿cierto? Entonces sería lado uno por lado 2. Profe, Dímelo. era, es que no escuché bien, pero que era la pregunta donde tú decías que tocaba que un programa para cambiar las mayúsculas a minúsculas, algo así, que era eso? Sí, eso no lo he enseñado todavía, fue una pregunta que me hizo alguien de cómo hacía para que me validara minúsculas y mayúsculas. En este momento no lo vamos a necesitar ahorita, entonces no te estreses por eso. ¿Listo? Ah, vale. Listo. Entonces acá decimos perímetro. Y el último es suma de lados. Este es un ejemplo súper básico, ¿no? O sea, obviamente ustedes pueden hacer operaciones, declarar variables ahí adentro, hacer cosas que ustedes vayan necesitando. Creo que en la suma de la... Ah, no. Creo que ahí pusiste la ecuación del perímetro. Ay, sí, qué mula. Esa era arriba. Bueno, entonces no sé cuál es la diferencia con suma de lado, pero el de suma de lado vamos a decirle que solo es la suma de los dos lados y ya es como para poner Sí, el profe, ejemplo y ya. es lo mismo. Sí, en realidad es lo mismo. Listo. Ahí ya está. Ya está mi programa. Entonces lo vamos a ejecutar. Miren que mi programa ya me dice calcule el área de rectángulo, opción de su preferencia. Entonces voy a hacer el área. Ingrese el lado 1, 5 y 4 y me da 20. ¿Listo? Si vieron, muchachos, sencillito. Y ya me calculó el área que es la multiplicación. Solamente ejecutó este programa y con el break se me salió. ¿Sí ven? Vamos de nuevo. ¿Qué dice que le borré? Acá borré el más. Ya. Listo. Profe, en el default no es necesario ponerle break, ¿no? No, el default no, porque ya como es la última opción, pues yo la puedo colocar, pero como es la última opción, pues ya simplemente entra ahí y se sale. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces vamos con el perímetro. Damos 2 y 4 y miren que el perímetro es 12. ¿Listo? Si se dan cuenta cómo funciona, muchachos, sencillito. Miren que ya empezamos a hacer programas serios. O sea, ya esto ya es un programa que calcula diferentes cosas. Y si ingresa D, igual me pide los lados y después me dice migajero HP. ¿Listo? Muchachos, ¿cómo quedamos con el switch? ¿Clarísimo nos quedó? ¿Listos para hacer menús? Ya se imaginarán que en el laboratorio van a hacer 200 programas, ¿sí o no? Ahí con su menú de 200 opciones, claro que sí. Bueno, voy a pausar la grabación y